Bienvenidos al podcast Corpografías, un espacio de reflexión, diálogo y conocimiento. Acompáñanos y aprende un poco más. El programa de hoy nos permitirá ampliar la discusión sobre pandemia y discapacidad. Queremos asimismo recordarles a los que nos ven y nos escuchan que pueden dejar sus comentarios, opiniones a lo largo del programa en las redes sociales. Para empezar, los invitados de hoy son Wilson Álvarez, presidente de la Sociedad de No Videntes de la SUAY, FONVA, y Joselito Rodas, director ejecutivo de la Asociación de Personas con Discapacidad de la SUAY, ADIPSA. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para empezar con la entrevista, me parece importante mencionar que, como bien sabemos todos, la pandemia ha modificado radicalmente nuestra cotidianidad, nuestra forma de relacionarnos con el mundo, de movilizarnos e incluso cambió lo que entendemos por salud. Sin embargo, yo creo que hay muy poca discusión sobre cómo las personas con discapacidad hemos sobrellevado esta situación. Me gustaría que nos pueda contar un poco cómo han vivido esta nueva normalidad, entre comillas. Primero Wilson para contestar la pregunta y luego Joselito. Hola, buenos días. Un cordial saludo a la ciudadanía que escucha este digno programa. Refiriéndome concretamente al tema, pues en verdad que la pandemia del virus COVID-19 se ha convertido en una crisis de incalculables consecuencias, tanto en lo sanitario, en lo social, en lo económico, para todas aquellas personas que de una u de otra manera carecemos de algún tipo de discapacidad, para nuestras familias, y de este modo ha alterado la cotidiana vida de aquellos que ya desde hace mucho en nuestra sociedad somos un tanto excluidos. En realidad el confinamiento, digamos así, originalmente ha venido a afectar la salud física, pues muchos nos hemos visto abocados a situaciones de sedentarismo. El aislamiento nos ha provocado cambios en nuestros hábitos alimenticios y de la misma manera en nuestros cambios en nuestro descanso, en nuestro sueño. Y eso ha hecho que de una u de otra manera igualmente se altere nuestro estado emocional. Eh, es lo que más o menos podría referirme inicialmente. Buenos días a todos, todas. Gracias, Jacinta, por la presentación. Agradezco mucho a mi compañero Wilson Álvarez, colega presidente de una asociación hermana. Gracias a Israel Hidrobo por su trabajo de vinculación de la universidad con la sociedad. La Universidad de Cuenca, que siempre ha estado preocupada por velar por el seguimiento que requerimos a las personas con discapacidad. Gracias, Jacinto, una vez más. Y yo realmente me quería, hemos escuchado unos temas muy importantes que nos dieron a conocer ya como introducción. Yo quisiera enfocarme ahora en la realidad que tenemos y las opciones que tenemos sobre las cuales podemos trabajar de mejor manera en bien de todos los compañeros con discapacidad. Siempre bien. En verdad, nosotros tenemos leyes, hemos trabajado a nivel nacional, a nivel federativo, asociativo, con la creación de las leyes que nos favorecen a todas las personas con discapacidad. Desde la Constitución del 2008, pasando por la Ley Orgánica de Discapacidades,
Hoy tenemos una ordenanza municipal que también hemos analizado, y gracias también a Fabián León, quien trabaja en el departamento referente a nuestros derechos. Hemos trabajado, tenemos leyes, tenemos caminos, tenemos un marco jurídico. En verdad, evocando esto, a lo que estamos definitivamente muy relegados, muy separados, muy golpeados quizá por esta pandemia, tenemos esos caminos, caminos sociales, caminos en donde podemos levantar nuestra voz con altura, con respeto, pidiendo es justamente ese espacio que nos ha sido negado. Uno, salud, trabajo, educación, participación ciudadana en general. 1.000 millones de habitantes en el mundo que estamos relegados. Hay los discursos, se vienen dando en tantos foros internacionales, pero ¿qué vamos consiguiendo? Yo vengo al frente de estos grupos de atención prioritaria. Hemos trabajado, hemos visto un cambio. Tenemos una plataforma base, ahora tenemos que dar el salto más importante para poder tener y conquistar. Más que conquistar es un derecho adquirido como persona, como ciudadano, como parte de una sociedad inclusiva. En este tiempo de pandemia, nosotros no hemos estado olvidados. ¿En qué sentido? Yo como representante, quizá y participando a nivel asociativo y federativo, yo pertenezco a la Asociación de Personas con Discapacidad de la SUAY Abrisa. En nuestro grupo hemos sido invitados permanentemente a participar en talleres, conferencias, partiendo desde nuestro ente federativo FENEDIF, que agrupa a todas las asociaciones de discapacidades físicas. CONADIS, el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, también nos ha invitado a participar en talleres. Quizá es importante eso para fortalecer anímicamente. Hemos tenido cursos, por ejemplo, de estrés en tiempos de pandemia, en cursos de emprendimientos, tanto de FENEDIF como de CONADIS. Entonces, hemos estado siendo asistidos de alguna manera. Otra universidad también nos ha invitado a otra asociación a participar en cursos muy importantes sobre emprendimientos, sobre el asunto de neurociencia y mercadotecnia. Entonces, hay la posibilidad, cuando levantamos nuestra voz con altura y dignidad, que digo y respeto, sí tenemos la apertura para que de alguna manera nos prepare. Sin embargo, a pesar de ello, por nuestra propia discapacidad, que muchos nacieron con discapacidad, otros hemos adquirido en el lapso de la vida, no hemos tenido el suficiente tiempo, quizá, el suficiente recurso para poder prepararnos y tener un perfil adecuado para poder trabajar con perfil laboral que requieren las empresas. Esa es una de las deficiencias que tenemos las personas con discapacidad. A veces dicen una empresa, necesitamos una persona con discapacidad que tenga título de contador. Somos contados, o son contadas las personas que tienen un título de tercer nivel académico, o peor que diga PH. Si nacimos con una discapacidad profunda, pues nunca tendremos la oportunidad de asistir a unas aulas universitarias. Ahora ya se hace bastante conciencia, pero aún falta, como digo, falta. Pero en el contexto general de la parte federativa de la FENEDIF, de mi asociación, quizá no hemos estado totalmente abandonados. Aún así, tengo compañeros que no tienen trabajo, han sido, como decía Israel, pues hemos sido excluidos, hemos sido separados.
Yendo al punto más, ya yendo más cercanamente, ya llegando a la localidad, ¿cuál sería nuestro llamado? Nuestro llamado, ¿no? A las autoridades locales. Muchas personas en Cuenca, aquí en la zona, tienen discapacidad y sabemos hacer artesanías muy interesantes, muy buenas, ¿no? Entonces, ese llamado es hablemos al municipio, para que nos dieran a través de EDE, nos dieran unos espacios donde pudiéramos vender nuestros productos, nuestras artesanías. Yo tuve unas conversaciones, pero me dijeron que tenían que hacer unos cursos para probar si somos aptos o no y para obtener un producto de alta calidad o de excelente calidad para poder ir al mercado. Yo tengo tantos compañeros que no han asistido a ningún curso de artesanías, pero son muy hábiles haciendo maravillas en casa, pero no pueden, no tienen dónde vender. Algo simple y práctico. En EDEG, en la plaza del arte, la soleta del arte, de la Bolívar y Buena Capa. En EDEG. Allí hay un espacio grande que pudieran dar. Yo iría una vez al mes una carpa. Esa forma es de una manera directa de ayudar a las personas con discapacidad. Y eso es un llamado a ustedes, Jacinta, en periodista, a Israel, como persona de la vinculación que hace con la sociedad de la universidad. Son personas quizás que nos pueden también apoyar a todos, físicos, no videntes, sordos. Todos tenemos, nosotros somos un grupo de personas, no tenemos bandera a las personas con discapacidad, no tenemos quizá una bandera política, la bandera única es de lucha por la reclamación de nuestros derechos con igualdad de condiciones. Ese sería como un punto muy importante que yo quería topar en esta conversación, porque realmente nosotros hemos sido los más golpeados. En el campo social, nosotros a veces, por nuestra propia discapacidad, no podemos salir mucho, pero salíamos cada semana a tomarse un café por allí. Pues ahora estamos negados por la pandemia, por el peligro de contagiarnos, porque nosotros necesitamos apoyarnos para levantarnos de las mesas, porque no utilizamos muletillas o sillas de ruedas, o los amigos con discapacidad visual que deben tocar todo ambiente. Entonces, para nosotros es un bloqueo total esto, bloqueo total para poder y quitado el acceso a este derecho que es de todos. Como desafíos nosotros hemos tenido en cuenta, ya básicamente los hogares, en la parte más íntima, nuestro desafío ha sido pues no quedarnos allí, y yo como representante quizás y como con la experiencia que tengo a nivel nacional, he estado a mis compañeros insinuando, apoyándoles, para que no bajemos la guardia. Nuestro punto más importante en este tiempo de pandemia ha sido, y es y será nuestra familia, porque hasta los vecinos también se encierran, las autoridades también sin dinero, la educación ahora vía todo online. ¿Quién son nuestro primer auxilio? Son nuestras familias. Yo a ellas acudo e invoco que nos mantengamos unidas, porque una familia fuerte, una familia que triunfa. Y ustedes, Israel, Jacinta, Wilson, sigamos en esta lucha permanente, como digo siempre, no estirando la mano para recibir una caridad, no, sino alzando el puño, exigiendo un derecho legítimo, tampoco sin ofender, ni como decía yo a mis compañeros, jamás lanzar una piedra, jamás gritar de una manera inadecuada, siempre con la ley en la mano, con la franqueza que nos amerita todos los ciudadanos, ese respeto común, y de esa manera nosotros logramos tener quizá una puerta que nos abra. Señor alcalde, es nuestro pedido, entonces con discapacidad, espacios. No necesitamos títulos para vender un producto, ya no necesitamos
hacer cursos de meses. Yo me informé de eso. Entonces, nos queremos ya no estamos en edad, somos adultos mayores, adultos de 40, 50 años. Ya no tenemos tiempo de estar tanto en cursos de un año, medio año, 6 meses. Una opción, una dirección técnica creo que es suficiente para personas inteligentes que somos todos. Jacinta, Israel, pues, como digo, un abrazo, gracias Wilson y continuamos. Bien. Muchísimas gracias por contarnos un poco sobre contextualizar más que nada la situación de las personas con discapacidad. Evidentemente hay ordenanzas, hay leyes, hay un intento para mejorar la situación de personas con discapacidad. Sin embargo, creo que para este programa de radio también sería muy bueno explicar al resto de la ciudadanía que lo que creo que ellos no se dan cuenta, todos los desafíos que enfrentamos como personas con discapacidad dentro del contexto de la pandemia. Por ejemplo, en mi caso, como persona sorda, modificó radicalmente mi relación con el exterior, en especial con el uso de las mascarillas. Como decía en el podcast inicial, yo no puedo leer los labios, entonces muy pocas veces logro entender lo que me está diciendo la gente. Para mí fue algo muy fuerte enfrentar esto de la cotidianidad. Me hizo sentir un poco, perdí cierto sentido de independencia, incluso, que yo sentía antes de la pandemia. Eh, yo pienso que de pronto, a veces, no sé si les ha afectado a ustedes las nuevas medidas sanitarias a las personas con discapacidad visual y física, sin que las autoridades hayan contemplado eso. Yo no sé, por ejemplo, en el caso de la discapacidad visual, las nuevas medidas sanitarias debían haber afectado en algo sin que las autoridades realmente contemplen lo necesario e importante que es para nosotros, para movernos en el mundo, y lo mismo pasa con las personas con discapacidad física. Eso por un lado. Y por otro lado, también me pregunto que una de las grandes preocupaciones es que no tenemos información sobre cuáles son los protocolos de los hospitales para atender a pacientes COVID con discapacidad. En especial si no pueden ser acompañados y se requiere del acompañamiento de una tercera persona. No se ha hablado absolutamente nada de cuáles son los protocolos para las personas con discapacidad en el caso de estar contagiado con COVID. Creo que contamos con muy poca información. A continuación, nuestro espacio de entrevistas. Yo pienso, le pregunto a ustedes, ¿qué información creen ustedes que es urgente y necesario transparentar por parte de las autoridades? Wilson, por favor. Sí, en verdad que en ese sentido ha faltado mucho información dirigida específicamente a este grupo de personas. Se ha hecho de pronto de promocionar información en cuanto a personas con enfermedades catastróficas, llamadas así, personas de la tercera edad, pero no se han considerado concretamente en relación a las situaciones de discapacidad de una o de otra característica, ¿no? Las personas con discapacidad siempre hemos sido consideradas dentro de un grupo de vulnerable, pero las adaptaciones o las implementaciones que se han hecho orientadas a evitar el contagio, realmente que no han sido consideradas acorde a las, como digo y reitero, las características de cada una de las personas según su nivel de discapacidad. Por ejemplo, en los bancos se han implementado o digamos en las oficinas públicas se han implementado con pantallas semejantes a las de los bancos, pero no se, las personas con discapacidad visual, específicamente en mi caso, muchas veces no nos percatamos de lo mismo y cuando se trata de proporcionar un documento o
no sabemos específicamente por dónde hacer el acceso. Es una de las adaptaciones que para proteger de la pandemia se han implementado, pero no se han considerado orientaciones, digamos, en este sentido. En el ámbito de la sanidad, igualmente, bueno, la emergencia es grave y todas las personas, independientemente que si con grados o no de discapacidad, necesitamos el mismo trato o la misma atención al vernos abocados a un contagio del virus. En ese sentido, bueno, es de considerar que la discapacidad ha quedado de lado, ¿no? Si es que en otras épocas íbamos a un trámite en tal o cual despacho, sí se consideraba la preferencia, pero en realidad en este ámbito de la discapacidad y del contagio ya grave, ha quedado de lado el tema de la discapacidad y la atención ha sido generalizada, dependiendo en este caso, diría, reitero, el grado de afección a consecuencia del virus más que el nivel de discapacidad que tenga tal o cual persona infectada. Por este lado yo podría comprender, la emergencia era generalizada y la discapacidad no nos daba, digamos, un cierto privilegio que a lo mejor se podría considerar en otras áreas. En todo caso, esperemos que las cosas vayan cambiando y que las personas con discapacidad nos veamos menos sujetas a contagios a consecuencia de precisamente nuestras discapacidades. Como bien dijo Joselito, en el caso concreto de las personas con discapacidad visual, debemos de tocar por dónde o en dónde nos encontramos y las superficies muchas veces se ha dicho que pueden estar contagiadas por partículas que a lo mejor alguien afectado con el virus los dejó. Bueno, son situaciones que hasta el día de hoy no se pueden despejar o no se pueden decir que sean así, pero ya es un estado de psicosis que nos ha puesto y que emocionalmente, como ya dije anteriormente, no nos deja a buen recaudo. Estamos siempre con esa tensión y que si tocamos, por ejemplo, en las unidades de bus, tocamos mucho, digamos, eh, nos sujetamos con mucha, eh, de pronto vamos a contagiarnos. Bueno, en resumidas cuentas, las superficies se dicen unos que sí pueden contagiar, otros que no. En todo caso, no se sabe a ciencia cierta, pero para terminar y concluir, diría que la, los espacios de sanitarios se podría comprender que por la emergencia no han considerado la discapacidad como tal para la atención. Muchas gracias. Joselito, quisiera acotar algo. Sí, gracias, gracias, Jacinta. Así, esto en cuanto a la que no tenemos unas noticias, no tenemos información clara. En verdad, nos falta mucha información para poder recautelar nuestra salud. Hay tantas noticias que vienen bueno, en las redes sociales y muchas personas leemos eso y decimos, así ha de ser, así ha sido de tomar. Esta medicación ha sido buena y la otra no. Y luego viene otro comentario que el jengibre vale y que el bicarbonato no vale. En fin, en fin, las noticias falsas nos han hecho más vulnerables inclusive a que tengamos una contaminación de este virus. Cuando vamos a un banco, a la ventanilla en general, al inicio parece que había más precaución de los señores encargados del aseo que estaban fumigando, que estaban por ahí haciendo un trabajo extra.
ahora cuando se va a una institución financiera, estamos tantos en fila y todos tocan el espacio por donde se depositan los documentos, y no he visto un guardia, una persona de aseo que esté limpiando, pasando un paño como lo hacían los primeros días. Es decir, como se dice ahora, se han relajado estas medidas de precaución. Sería un llamado a sí mismo al Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, a través de los oficiales, para que se mantenga este aseo permanente en todos. Va a pagar del agua, va a pagar de las empresas, va a comprar un boleto para viajar igualmente, que debe estar permanentemente haciendo los aseos, porque van cientos de personas al día y van tocando esos espacios. Pues de los 100, 10, 5 estarán contagiados, será suficiente para contagiar a 500. Entonces, esta manera sistemática de contagiarse, quizá porque falta información de las autoridades, un llamado también a las mismas empresas donde dan los servicios. Pero más que eso, creo que tenemos que tener conciencia propia. Si es que no han limpiado esas ventanillas, yo no voy a tocar eso. Hoy tenemos que llevar cada quien nuestro alcohol, nuestra mascarilla bien ubicada. Yo creo que eso, la conciencia propia nos va a mantener alejados de un posible, aunque no total, un posible contagio. Y también, ¿a dónde vamos a llegar, Wilson? ¿A dónde vamos a llegar? A que pidamos en los centros educativos, ya comienzan clases en septiembre, en nuestro régimen de Sierra, Cuenca, se tiene que haber quizá una asignatura o por lo menos unas charlas semanales a todos los estudiantes que se hagan conciencia de esto. Y porque esto no es que aquí comienzan clases y hasta diciembre se va a terminar la pandemia, no. Tiene que ser una educación escolar permanente. Para de esa manera quizá ir desactivando ese virus, para que vaya quizá dispersándose y no seamos nosotros mismos, si no hacemos conciencia propia, no vamos a poder superar este virus que nos ataca. La ciencia hizo una vacuna. El virus vino con más fuerza. Nos estamos vacunando. El virus perdón. El virus entiende más que el mismo humano. Se transforma, se remodela y ataca con más fuerza. ¿Qué tenemos que hacer los humanos? Solamente inteligenciarnos para poder superar esta lucha natural que estamos sometidos ahora. ¿De qué vale si es que tenemos 2, 5 vacunas? Ahora dicen que tal vez un refuerzo. Cada vez el virus es más contundente, más fuerte. Nos queda en nosotros mismos, señores, amigos, cuidarnos para salir quizá bien librados. Por lo menos si no sucede eso, dejemos las palabras para que los siguientes personas, siguientes compañeros, amigos, hagamos conciencia de que debemos seguirnos cuidando de manera muy concienciadamente, pues de manera particular para superar esto. Muchas gracias. Yo creo que también sería importante hablar sobre, creo que también en esta pandemia hemos visto cosas positivas e interesantes. Por ejemplo, yo pienso en el caso de las personas con discapacidad, qué cosas, qué actitudes o situaciones se pueden rescatar de esa pandemia y que creen que deberían ser continuadas. Es decir, si nos vamos por el lado positivo, y también esa pregunta tiene un poco que ver con una pregunta de una de las personas que nos está escuchando ahora mismo,
María José Ochoa, que pregunta cómo ha sido el apoyo entre personas con discapacidad. Bueno, Jacinta y compañeros, realmente que rescatando de lo malo lo bueno, podríamos analizar también, como ya se dice, situaciones de índole positiva. En este caso podría mencionar precisamente a este medio por el cual ahora mismo nos estamos comunicando, que es la virtualidad. Parece que con con la llegada del virus, la tecnología también como que tuvo un avance de algunos años, ya que si bien anteriormente a ello no se popularizó, no se generalizó precisamente este modo de comunicación que es virtual vía Zoom o vía cualquier otra plataforma virtual, realmente en todo caso ha venido a facilitar la comunicación en las personas con discapacidad. Concretamente en el caso de la discapacidad visual, las tutorías, las clases, el teletrabajo se han hecho un poco más llevaderas, puesto que hasta cierto modo hemos obviado el desplazamiento, el tener que salir, a veces requerimos del apoyo de familiares, de terceras personas que también están expuestas al contagio y por ende la tecnología mencionaré que ha venido a ser una parte importante en su desarrollo para saber sobrellevar esta situación de la pandemia, ¿no? En el caso concreto mío, me dedico yo a la educación, a la capacitación de personas con discapacidad visual y he notado que se ha incrementado el número de asistentes, de participantes, de usuarios mediante esta modalidad que la misma modalidad presencial que hasta antes del surgimiento del COVID-19 se venía desarrollando. En todo caso, si bien las tutorías o las clases concretamente, como digo, en el ámbito al cual yo me desempeño, no es de la misma que de manera presencial, sin embargo, ha venido a ser una de bastante ayuda, perdón, para el conglomerado de personas con discapacidad y pienso que en todas las áreas de la discapacidad se vienen dando la misma situación. Muchas gracias, Joselito. Sí, sí. Bien, gracias también a los compañeros del panel y las personas que nos escuchan. La verdad, se ha tenido que de una manera remodelar el sistema de servicios comunicativo y para remodelar justamente estos temas se tiene inclusive que hacer ciertas reglamentaciones a nivel eh, legal para que las sesiones, por ejemplo, las asambleas virtuales sean calificadas como valederas, porque antes no existía pues ese sistema, todo era presencial y para tomar unos acuerdos, llegar a consensos, pues no se podría antes, no se podía um, hacer por teléfono, pero ahora a través de las reglamentaciones que se ha hecho a nivel del MIES, nos han autorizado las asociaciones para que las reuniones, para que las resoluciones, análisis que se tomen, sean aprobadas en actas y avance el proceso administrativo de las asociaciones y también de las empresas. Yo también participo también en otras y realmente así suele ser. Eh, Realmente bien dice Wilson, el sistema de Internet ha tenido que cambiar totalmente, sistema de promoción, sistema de acuerdos, eh, quizás nos han facilitado, para las personas con discapacidad sí nos han facilitado, definitivamente, porque nosotros teníamos que antes tomar un taxi, económicamente no hay derogaciones económicas, por allá personas que tenían
con todas discapacidades tenemos una limitación, pues, para nuestra movilidad, también, pues, ha sido quizás de una manera favorable para nuestro caso. He podido, digo, bueno, yo soy creyente, gracias a Dios, permíteme decir, he tenido la oportunidad de solicitar ayudas para mis compañeros. Y ha habido una apertura relativamente buena de muchas instituciones políticas, sociopolíticas, ¿verdad? Y donde hemos conseguido, quizá en momentos más críticos de la pandemia, en el mes de junio, mayo del año pasado, donde digamos que no teníamos que comer, entre comillas, ¿no? Hay compañeros que trabajaban, vivían de sus ventas ambulantes durante el día, pues ellos se quedaron sin nada. Teníamos que preocuparnos por los que no tenemos mucho. Eso ha sido lo positivo. Yo pude recaudar del MIES, la prefectura, y para mí fue el logro más hermoso poder compartir un kit de alimentos con mis compañeros. Eso fue muy halagador y me siento bendecido quizá por Dios, porque golpeaba una puerta y me apoyaron. También vivieron casinos de Conadis, de mi ente federativo principal desde Quito, también nos apoyaron para mis compañeros, y eso fue algo muy bonito, que yo me sentía bendecido porque a través de mi gestión pues podía compartir una funda de arroz. Eso fue excelente, maravilloso. Entonces yo sí he visto que realmente ha habido una ayuda solidaria, una preocupación. Igualmente también de una iglesia también puede conseguir asimismo unas cositas para mis compañeros. Y lo que ahora nos toca es acomodarnos, yo diría, a los nuevos sistemas, nueva forma de comportamiento social. Entender de que hay unas sabias palabras que dicen: quien mucho cosecha, no le sobra; quien poco cosecha, no le falta. Son unas palabras sabias que yo valoro eso, y digo, lo poco que tenemos no nos falta. Y los que cosechan bastante, no les sobra. Pero sería interesante compartir con esta clase de personas que más nos identificamos, que necesitan más, que unos más que otros. Y este es mi llamado solidario para que esta pandemia que nos ha golpeado, decíamos, comentando en casa, entre amigos, hay mucha gente que tienen dinero en cuentas tan grandes, pero también están encerrados. Tienen un carro de lujo que está guardado en los parqueaderos, tapados, escondidos. Tienen yates con gente de mucho poder, pero también están guardados. Esa es la idea, que a dónde quiero llegar. Quien cosecha mucho, no le sobra. Pero también lo tienen escondido. Estamos escondidos todos. Es mi llamada, que el mundo cambie, quizá viendo esto, que sea lo positivo, ser solidarios y entender que en sillas de ruedas o jugando fútbol, todos vamos por el mismo camino. Sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Ya se nos acaba el tiempo para finalizar ese programa. Y bueno, por último, para cerrar ya con la discusión sobre discapacidad y pandemia, en los programas de corporafías solemos preguntar a nuestros invitados algunas recomendaciones sobre texto, libros, música, obras de arte, películas, sobre este tema, justamente sobre discapacidad y pandemia, o solo sobre discapacidad. Entonces yo quería, para terminar ya con este programa, ¿qué nos podrían recomendar? Primero Wilson y luego Joselito. Bueno, en primer lugar quiero agradecer pues por esta iniciativa que han tomado ustedes, y
que sirve de mucho para que la ciudadanía que nos escucha y nos puede ver se concientice sobre el tema de la discapacidad. En cuanto a la consulta, yo lo que me restaría por decir es que, y mencionando nuevamente la tecnología, se puede encontrar ahora un sinnúmero de material en audio, en video y en texto que podrían venir digamos, a paliar en parte el tema este, el asunto este del confinamiento, el asunto este de la, de las precauciones que debemos tener. Concretamente no se me viene a la mente algún tema en específico, pero lo que sí puedo garantizar es que hay mucha información, hay mucha documentación ahora que se puede encontrar fácilmente y que sería bueno que lo revisemos porque en parte nos va a ayudar a tomar medidas de precaución encaminadas a proteger nuestra salud y de aquellos que están a nuestro alrededor. Yo lo que recomiendo es dedicar el tiempo a la lectura, a los documentales de que nos puedan ilustrar y de esa manera podremos sobrellevar de mejor modo el asunto este de la pandemia hasta tanto ya estemos completamente, si bien se prevé que no será en poco tiempo, libres de este mal. Y tomar las precauciones que siempre hemos venido tomando, no relajarnos, el cuidado, el distanciamiento, la aglomeración, evitarla por ahora. Ya vendrán tiempos mejores y podremos volver a la nueva o a la antigua eh, realidad. Gracias y que tengan un buen día a todos. Muy bien, gracias también a Corpografías. Eh, una, una frecuencia de que yo recuerdo, eso no debo decir, pero lo sabemos muchos. Gracias a esa intención de, a través de este sistema, pues llevar a mente a la ciudadanía unos comentarios quizá que no serán los primeros ni los mejores, pero quizá un llamado de conciencia a las personas que nos están escuchando. En cuanto a qué debemos leer, qué deberíamos escuchar, o música, o películas, um, documentales, básicamente, pues, en esta época tendríamos que dedicarnos un poco a lo que nos concierne, ¿no? Lo que es la salud. Bien dice Wilson, tenemos tantas formas, tantos textos, tantos videos, pero también nos hemos olvidado de escuchar esas cosas positivas, sus detalles, sus enseñanzas que nos dan grandes médicos, nutricionistas, ¿cierto? Pero como que nos estamos desviando un poco el mundo encarrilado por lo que es el negocio, el dinero, quizá la distracción, que también es válida, sin extremos, obviamente. Yo considero eso con mucho respeto, porque quien trabaja bastante y tiene un rédito se lo merece por sacrificio, ¿no? Yo también cuánto daría por tener eso, un trabajo más permanente para mantenernos justamente con mayor facilidad. De todas maneras, hago un llamado de que veamos como digo, lo concerniente de esta época que estamos atravesando. Básicamente, la música relajante es buena, ¿verdad? Ayuda mucho hasta para descansar. Y por último, yo quisiera yo quizá decir, es mi manera muy particular, pero yo respeto mucho, mucho. Eh, eh, muchas personas, adultas y también jóvenes, he notado que están leyendo la Biblia. La Biblia. No puedo decir que, bueno, que las religiones todas son, respeto mucho, no más que tener una fe
en un hacedor, tener una fe en un ser supremo, y ahí viene el respeto, de ahí viene la consideración, de ahí viene la solidaridad. Quizá porque no podemos amar a alguien que no conocemos. No podemos debatir, no podemos opinar de algo que no conocemos. Cuando conocemos algo más podemos dar un punto de vista. Es como un médico. Un médico es un señor ciudadano, se prepara en medicina para dar un concepto sobre su especialidad, ¿cierto? Entonces ellos nos apoyan en ese punto y pues con esto me despido, un llamado general a todos, buenos días, gracias Jacinta, gracias Wilson por esta espacio. Gracias por acompañarnos durante todo el programa. Nos vemos en el siguiente podcast.